Amigas y amigos de la República, ¿cómo están? Feliz lunes, bienvenidos de regreso aquí a Fuerte y Claro, este espacio que es de ustedes, en el que ya saben, siempre recibimos denuncias ciudadanas y tratamos de canalizar aquellas voces que no encuentran espacios en los lugares tradicionales, en la media tradicional. Yo soy Manuela Camacho y como siempre los acompaño 3 de la tarde con mi cafecito ya calentito, esperando que ustedes también lo tengan para poder empezar con un pedido especial. Si están hoy aquí con nosotros, no se olviden de acompañarnos con sus likes, comentarios, suscribirse, que eso nos ayuda muchísimo a hacer crecer el programa. Hoy vamos a seguir hablando sobre el tema que estuvimos poniendo en el centro del debate y de la conversación la semana pasada, que ha sido el albergue, el hogar refugio Casa del Padre de la congresista Milagros Jáuregui y todo lo que sus declaraciones han desencadenado. Esto a raíz de que se evidenció que había mentido. Vamos a poner un poquito como en contexto para repasar lo que pasó la semana pasada. A raíz de unas declaraciones que la congresista dio en un podcast donde evidenciaba no solo la psicología o el abordaje que tenían con respecto a víctimas de abuso sexual que eran menores de edad, se empezó a indagar sobre el estado en el que se encontraba este albergue y las niñas que estaban en este, luego de que la congresista dijo dos cosas bastante graves, ¿no? Número uno, que era directamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la entidad que le enviaba a las menores con casos judicializados. Y el segundo, bueno, además de que era evidente que eran forzadas a maternar, y ella dijo la edad, niñas de 10, 11, 12 años, lo que evidenció mucha crueldad y una política muy claramente relacionada a su religión evangélica, fue el momento en el que dijo que estas niñas no eran las verdaderas víctimas y que iban a aprender a amar el fruto de su vientre para evitar, ¿no? Que ellas realmente supieran, ¿no? Conocieran la verdad de lo que estaban atravesando. A raíz de esto se empezó a indagar mucho sobre qué estaba pasando al interior de este albergue, cómo era posible que el Estado derivara a menores a un lugar que tiene políticas relacionadas a principios evangélicos que implican necesariamente por sus convicciones que a estas niñas se le estaba privando de su derecho a acceder a la información de manera completa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el Estado ha debido garantizar que estas niñas no estuviesen siendo privadas de su derecho a acceder al aborto terapéutico. Este fue un poco el debate central de la semana pasada, pero han seguido apareciendo cosas nuevas. Un informe reciente que hizo el Ministerio de la Mujer reveló algunos datos de lo que obtuvo en una visita que hizo la semana pasada. Esto fue una visita de fiscalización en la que el ministerio fue a revisar en qué estado se encontraba el albergue y a través de un comunicado que lanzó también la semana pasada señaló que ya estaban derivando, regresando a las niñas que habían enviado paulatinamente hacia otros centros de acogida. Pero resultó de esta visita supuestamente inopinada una serie de datos bastante alarmantes. A raíz de un informe que también hizo Ojo Público, nos enteramos que el número de albergadas en este albergue, valga la redundancia, el número de niñas y adolescentes que estaban allí, se triplicó en solamente 2 años. Pasaron a ser 12 niñas a ser 36 niñas entre el año 2024 y el año 2026, en solo 2 años, un periodo bastante corto, superando además la capacidad del centro. La población aumentó a 36 menores, excediendo la capacidad del albergue, y esto no vino de la mano con un aumento del equipo técnico, según señaló Óscar Alba Arias, quien es el director de políticas de la Dirección General del Niño, Niña y Adolescente del Ministerio de la Mujer. ¿Qué quiere decir? Óscar Alba Arias ha sido la persona que ha estado como vocero para diversos medios, contando qué fue lo que encontraron durante esta visita que hicieron a el albergue. Una de las cosas que dijo fue que si bien la población había aumentado
en este periodo, esto no vino de la mano con mejoras dentro de los sistemas de capacitación, o mejor dicho, de las terapias a las que podían acceder estas niñas. No fue algo que fue equiparado en números. También señaló que ya les habían hecho ciertas observaciones que debían haber subsanado. Por ejemplo, la de que el aumento de niñas debía venir acompañado de un aumento de personal, que se habían hecho 2 supervisiones entre enero y agosto del 2025 y que todas las observaciones de aquel entonces estaban sin subsanar. En el 2024, el Ministerio de la Mujer autorizó la atención a 12 niñas y a 5 menores, pero en realidad encontraron a 29 adolescentes, niñas y adolescentes. Esto en cuanto a uno de los hallazgos, vamos a decir superficiales, que en realidad no lo son, que podría derivar no solo en una sanción, sino en la clausura de este centro. Pero hay un dato que es bastante más grave y preocupante. Lo que señaló el señor Oscar Alba es que llamó mucho la atención del ministerio la frecuencia de las escapadas de las menores, la frecuencia con la que niñas y adolescentes albergadas en este hogar casa refugio habían huido, habían salido, habían tenido que escapar del centro. Se reportan 8 fugas, 3 en el año 2022, 2 en el año 2023 y otras 3 fugas en el año 2024. Hay algunas que están mucho más ampliamente documentadas. De una de estas ya hemos hablado, que es, por ejemplo, la del 24 de enero del 2024, cuando un adolescente de 16 años huyó del albergue dejando una carta que era bastante reveladora, en la que señalaba que no entendía el trato que había recibido y revelaba muchos sentimientos ambiguos de confusión evidentes para un adolescente que ha pasado un embarazo no deseado y a la que se la ha obligado a maternar, se la ha obligado a llevar este embarazo a término. Ella deja esta carta y señala que no entendía por qué la habían tratado de esa manera, pese a que evidentemente había pues un agradecimiento tácito hacia el centro, que también va de la mano con mucha manipulación, ¿no? Después de esto, después de que el adolescente huyó, se puso la denuncia, el centro denunció la desaparición y la menor llegó hasta Oxapampa, donde regresó con una rama de su familia a la que le dijo que de ninguna manera, bajo ninguna condición, quería regresar al albergue. De todo esto dio cuenta el semanario Hildebrand en sus 13. Este caso es muy triste porque habla sobre un proceso truncado de reinserción social en el que evidentemente no hubo un trabajo empático, compasivo y profesional con un adolescente que venía de un trauma muy fuerte y que terminó huyendo, escapando de un lugar en el que evidentemente no se sentía a salvo ni segura y terminó cayendo en una red peligrosa de trata de personas. Al año y los 3 meses de su desaparición, esta menor fue hallada asesinada de la manera más cruenta posible. Y para mí esto revelaba mucho sobre el poco trabajo que se hace con las adolescentes en ese centro. ¿Qué les dirán? ¿Qué clase de ideas les incorporarán en la mente, en el corazón, que apelan más bien a que ellas sean las culpables, a que realmente no estén atravesando terapias que las pongan en el centro como víctimas? Y eso lo dijo la misma congresista. El 28 de enero del 2024, la tutora Celia Mendoza denunció ante las autoridades de Cieneguilla la desaparición de 3 adolescentes, MSE de 15 años y las hermanas CGC de 15 años y AKGC de 16 años. Hay algo que llama la atención dentro del parte policial que se llega a compartir sobre esta nota de alerta y que señala que habrían escapado trepando una de las paredes de la casa. Y cuando la directora de aquel entonces, Paola Cárdenas, es consultada sobre los motivos por los que podrían haber huido, dice desconocer ampliamente, no sabe, no tiene idea. La congresista se ha pasado de canal amigo, digamos, aliado, porque a los que la cuestionan como este no ha querido venir, pero se le ha pasado de canal aliado en canal aliado, diciendo que las menores viven en condiciones maravillosas, que son felices, que tienen todo lo que necesitan. Una declaración absolutamente indignante en la que además dice que
ellas sonríen todos los días porque viven rodeadas de jardines y que gracias a eso ellas pueden, y ojo, esta fue una palabra que ella usó, gozar de su embarazo. Ella se la pasa diciendo esto para defender, entre comillas, las condiciones en las que las adolescentes llegan al albergue. Que yo sepa, una persona que es feliz en un lugar que se siente cuidada, protegida, querida, valorada, comprendida, no escapa trepando por las ventanas, trepando por los muros, como en este caso del que hay amplia documentación. Una niña o un adolescente que realmente siente que está por fin en un lugar seguro no huye, no se escapa, no señala que no quiere regresar al centro bajo ninguna circunstancia, no deja cartas en las que de alguna manera increpa el trato que recibió. Estas fugas del albergue, que son 8 las que tenemos registro de lo que ha compartido el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, revelan que las condiciones no eran tan maravillosas como la congresista señala y que existe un patrón en el que las adolescentes no se han sentido seguras o acompañadas o quizás comprendidas. ¿Por qué? Porque son adolescentes que tienen un trauma muy grande, el de haber sido abusadas, probablemente por miembros de su familia o cercanos, a las que luego se les inserta que no son víctimas, que tienen que amar algo que no pueden naturalmente amar, que tienen que llevar a cabo algo que puede acabar con sus vidas, y una serie de ideas que no concuerdan con lo que ellas están sintiendo y probablemente un abordaje que no es del todo profesional, sino que tiene mayor influencia religiosa o, en este caso, evangélica, ¿no? Vamos a hablar con una periodista que se especializa en temas de género. Lía Sassin está ya conectada con nosotras. Lía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuela? Un gusto estar contigo, pero lamentablemente las noticias y los temas que nos tocan no son los más agradables y habrá que ponerse a pensar por qué siempre que decimos, bueno, personas especialistas en género, hablamos de temas de género, son temas tan tristes y tan violentos y con un impacto tan fuerte como este, ¿no? Sí, Lía, lamentablemente nos convoca nuevamente este tema, que es, creo, un poco la defensa de las niñas y adolescentes, que además han sido muy instrumentalizadas, ¿no? Porque no estamos ni siquiera todavía poniendo en la conversación cómo fueron usadas como ornamentos para una serie de fotografías. Desde tu visión en cuanto a cómo has visto la cobertura de este caso, ¿qué crees que es lo más grave o cuáles son las aristas que no deben pasar desapercibidas y que realmente le hagan saber a la población que lo que ha pasado no es cualquier cosa? Y creo que me detengo en el hecho del rol del Ministerio de la Mujer. No estamos hablando de una casa religiosa que va por fuera, digamos, de lo institucional y que de repente pasó por alto para los controles. Era una casa albergue que tenía los permisos y el aval del Ministerio de la Mujer. Y creo que una de las cosas que también me impactó muchísimo fue ver fotografía de dos exministras en Mm. actividades de este espacio, ¿no? La señora Ana Peña y la señora Valdellano, quienes fueron ministras de Dina Boluarte, con el agravante de, por supuesto, un gobierno, el primer gobierno de una mujer política en este país, que básicamente lo que ha hecho es reducir al Ministerio de la Mujer en una mesa de parte de todo este tipo de organizaciones y quitándole su rol justamente vital de proteger a las niñas y adolescentes que son las más vulnerables en situación de haber sido violentadas y de que se les niega, como ya queda claro, la posibilidad del aborto terapéutico que les asiste, porque no se está pidiendo ninguna cosa más allá de lo que ya se establece. Son criaturas que su simple edad implica un riesgo de llevar a cabo ese embarazo. Entonces, no es ni siquiera aquí el debate más amplio de el derecho a decidir. Estamos aquí ante una situación en la que sus vidas y su salud física y psicológica están gravemente afectadas y que se les obliga a continuar con este embarazo. Entonces, creo que el hecho de que sea un lugar avalado por el Ministerio de la Mujer y que el Ministerio de la Mujer activamente le ha dado permiso y licencia de operar es de lo más grave de esta situación.
Sí, creo que es importante mencionar eso como no pasarlo por alto, porque si bien es cierto el ministerio está tomando una serie de acciones ahora, durante un largo periodo de tiempo lo ha puesto incluso como un albergue modelo. Era, en la teoría, un albergue modelo para otro tipo de albergues. Y como tú dices, creo que hay un tema que estamos ignorando a nivel sociedad, que es que aquí podría haber una omisión. El Estado tiene el deber de garantizarles a estas niñas en situación de desprotección el acceso a información y a derechos. Yo no sé si tú recuerdas, pero cuando sucedió el caso de Mila y Camila, dos menores abusadas, obligadas a llevar a término un embarazo, una de ellas perseguida por tener un aborto espontáneo, pues una de las opiniones más francamente miserables para mí fue precisamente la de Milagros Jauregui, que dijo que esto viviría con Mila para siempre, ¿no? Un poco como diciendo, culpándola de haber finalmente podido acceder a un aborto terapéutico, que era su derecho después de mucha presión, ¿no? Hacia las juntas médicas. Hago solo este breve preámbulo porque me gustaría que pudiéramos tratar de explicar por qué es que el Estado sí tiene la obligación de garantizarles algo que es un derecho establecido en el Código Penal desde hace más de 100 años, 1924. Porque a veces siento que estos grupos conservadores tratan de confundir un poco a la población diciendo, no, es que las quieren obligar a abortar, quieren legalizar el aborto. Bueno, en estos casos el aborto ya debería ser legal, por lo menos en la teoría es no punible. Exacto. Hay una definición y ya hay comités de las Naciones Unidas que lo ponen así, tal cual con esas palabras, que indica que el embarazo infantil es considerado una forma de tortura, trato cruel e inhumano, degradante contra las niñas y adolescentes. ¿Por qué? Dicen, no, pero bueno, si ha salido embarazada, evidentemente producto de una violación, porque una criatura no consciente, sino que es víctima de violación, dicen, bueno, entonces que siga la naturaleza su curso natural, ¿no? Ese es un poco el argumento. Y no es así, ya científicamente, mucho más allá de lo psicológico, que también es muy relevante, está determinado que el embarazo en una niña o en un adolescente menor de los 16 años, estamos hablando en los casos que has mencionado, 14 años, incluso tenemos un caso reciente en Arequipa, 10 años, 10 años. es un riesgo grave para su salud, tanto llevar a cabo el embarazo como el parto. Entonces, por ese motivo, está previsto que se les pueda brindar la posibilidad del aborto terapéutico. Y efectivamente hay un plazo de semanas para poder acceder a ese aborto terapéutico. Pero ¿qué es lo que ocurre? No es que la niña o la familia se niegue, digamos, o postergue el momento. Es que no se les alcanza la información y que incluso cuando hay la información, los servicios de salud retardan la posibilidad, alargan los trámites con la macabra intención de que se pase el plazo de poder aplicar esto, que es su derecho, que es la decisión de optar por un aborto terapéutico. Entonces, claro, alargan los tiempos, alargan las juntas médicas y en lugar de decirles, miren, existe esta opción, desea la familia, porque el tutor puede tomar la decisión, no, lo que hacen es postergar, hacer más juntas médicas, más evaluaciones y se pasa el tiempo en el cual es seguro, evidentemente, para la niña también tener el aborto terapéutico y por eso hablamos de forzarlas a llevar a cabo el embarazo, porque al alargar el plazo ya les quitan la posibilidad. Entonces ya pasaron las 20 semanas y ya no hay la posibilidad. Y lo que terminamos viendo, Manuela, y lo hemos visto uno tras otro en los casos, son niñas en cuidados intensivos o niñas que simplemente pierden la vida dando a luz o teniendo graves consecuencias físicas. Muchas de ellas, por ejemplo, perdiendo la posibilidad de tener un embarazo en una etapa de su vida que lo pudieran decidir cuando son Que lo adultas, deseen. porque tienen un parto tan terrible que
pueden perder, incluso tienen que tener una intervención, pueden perder el útero, situaciones terribles que podrían ser total y absolutamente evitables. Y el otro factor aquí importante es el factor del privilegio, porque estamos hablando evidentemente de personas que no tienen acceso a recursos económicos, porque bien sabemos que si de repente fuera una familia que tiene recursos, van a poder encontrar una alternativa privada, eh, evadiendo, digamos, todo este trámite y pudiendo, Claro. lamentablemente, por fuera del conducto regular, accediendo a algo, pero ¿por qué? Por salvarle la vida y el bienestar a sus hijas. Claro, lo que eso implica es que el debate muchas veces ya no debería estar centrado en sobre qué creemos religiosa o moralmente sobre el aborto, porque el aborto, y en este caso el aborto terapéutico para niñas violadas, es un asunto que está relacionado con la salud pública, con su derecho a preservar su integridad, su vida y su cuerpo. Y creo que a veces lo que estos grupos evangélicos precisamente quieren hacer es confundir un poco, tomándose de esto para satanizar algo que es un procedimiento médico legal y seguro. Ahora, Lea, te pregunto, este tema ha traído mucho también debates políticos, sobre todo en la etapa en la que nos encontramos previa a elecciones, donde nos hemos visto enfrentadas a declaraciones miserables como la de Tubino, que decía que no siempre era violación, sino en algunos casos noches de placer, hablando de abusos a menores. O, por ejemplo, recientemente la señora Keiko Fujimori, que dice que ni porque fuesen sus hijas, ella accedería o les permitiría acceder al aborto terapéutico, las obligaría a llevar el embarazo. ¿Crees que estos discursos buscan encontrar adeptos en la población, digamos, más conservadora peruana? ¿Y cómo estás viendo esas reacciones? Porque al menos yo siento quizás que sí hay un poco más de rechazo porque se trata de niñas. Creo que sí, y vale mencionar que tanto Tubino como Keiko Fujimori pertenecen al mismo partido, ¿no? Fuerza Popular, que se posiciona en este tema con la derecha más conservadora, ¿no? En este tema en particular, se posiciona junto con Renovación Popular y se ponen en ese cuadrante, quizás también con Perú Libre, que creo que varios congresistas de ese partido también se han Son posicionado en conservadores. este tema, como el congresista Balcázar, que ha tenido alguna vez declaraciones también aberrantes respecto de niñas y el Horribles. matrimonio infantil. Entonces, yo creo que buscan capitalizar ese lado conservador que creen que va a simpatizar con sus declaraciones, pero francamente, bueno, lo del señor Tubino creo que es indignante desde el punto de vista que habla de la educación, siendo que Fuerza Popular ha votado consistentemente con Renovación Popular para desaparecer la educación sexual integral, herramienta indispensable para que las niñas, niños y adolescentes puedan detectar la violencia, puedan tener justamente lo que él dice, educación para prevenir, ¿no? Eso, Mm. Fuerza Popular ha votado consistentemente para sacarlo de la educación pública. Y en el caso de Keiko Fujimori, sinceramente, te soy honesta, yo ya a estas alturas de la vida no me sorprendo mucho de los Mm. políticos y las políticas en el Perú, pero sí me ha sorprendido la crueldad de sus palabras, refiriéndose a sus propias hijas, ¿no? Creo que ha sido un ejercicio de política pragmática, ha querido mostrarse ella como muy consecuente con sus ideas, pero me parece que por la magnitud de lo que dice, además le especifican que sería un embarazo producto de violación, ¿ah? Le ponen ese escenario, no que su hija y el novio, digamos, como que quedaron embarazados de adolescentes, sino le dicen, es un caso de violación que le ocurre a tu hija, ¿tú qué harías? Y que la señora Fujimori diga lo que dice, ni siquiera dice hablaría con mi hija y trataría de que entienda y dejaría que ella decida. No, ella dice directamente que la obligaría, ¿no? Ahora, de lo que ella dice a lo que sea verdad, de la puerta de su casa para adentro, lo que haría, no lo podemos saber, pero sí creo que es un ejercicio peligroso buscar los votos, tratando de azuzar la parte más conservadora y primitiva, ya no les gusta que digamos patriarcado, del machismo, y que de esa manera tratar de buscar votos. Y sinceramente, como tú dices, tengo la sensación de que en un caso tan extremo como las niñas que son víctimas de violación, creo y quiero creer también que como sociedad no Quiero creer. avalamos eh,
ese tipo de declaraciones, ¿no? Lía, si te parece, vamos a contextualizar brevemente, solo para escuchar el audio más reciente de Keiko Fujimori para que se pueda entender sobre lo que estabas hablando. Un momentito. Y esto yo lo he conversado con mis hijas. Yo estoy a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo de vida. Pero en caso de violación, no. Yo optaría y le diría a mis hijas que ellas tengan al bebé. Y esto yo lo he conversado con mis hijas. Es como tú decías, ¿no? O sea, creo que uno está familiarizado con un cierto nivel de cinismo y de crueldad, pero escuchar a una madre decir que si a sus hijas las violan, ella las obligaría a llevar a término el embarazo y no les permitiría abortar, es ya otro nivel de lo que uno puede esperarse de un ser humano. Vamos a ver también poniendo en duda si es que eso fuese cierto, porque tú has mencionado algo muy importante, que son las desigualdades económicas en el Perú. Muchas veces el tema del aborto discursivamente es rechazado por un sector de la población, pero un sector también con cierto nivel socioeconómico que desde hace miles de años lo practica en silencio y que la diferencia termina radicando no en si estamos a favor o en contra, sino en quienes pueden acceder a este de manera segura, privada y en silencio, y quienes tienen que exponerse a que se lo practiquen en camillas de lugares clandestinos con personas no especializadas, poniendo en riesgo su vida. Exacto, porque las cifras de criaturas, de niñas, adolescentes que mueren producto de un aborto clandestino sin las condiciones de salud mínimas, son las mismas, ¿no? Son las mismas niñas que no tienen acceso a un sistema de salud pública que realmente las protege y las atienda, que no tienen la posibilidad de pagar de repente una clínica privada o un doctor particular que les pueda acompañar en ese proceso, ¿no? Entonces, también es un tema de desigualdad porque las niñas que mueren son las niñas pobres. Y entonces ahí también Claro. hay una cuota enorme de crueldad en lo que se está mencionando. Y la señora Fujimori además dice, yo solo estoy de acuerdo cuando el aborto terapéutico, cuando la salud o la vida de la madre está en riesgo. De por sí un embarazo en una menor es una situación de riesgo. Entonces, ¿a dónde llega su nivel de crueldad? ¿Hasta qué punto quisiera ella probar si ese cuerpo de esa niña, de esa adolescente, puede llevar a cabo el embarazo? Hasta que llega el parto y en el momento del parto digan, no, resulta que efectivamente, tal cual como habíamos previsto, una niña de 11, 12, 13, 14 años no puede o no está apta para poder llevar a término un embarazo adecuadamente. Entonces, por eso es que se considera que el hecho de que sea un embarazo en una adolescente o en una niña ya es causal para que pueda acceder a un aborto terapéutico. No es necesario, como están haciendo en muchos espacios como el MINSA, y también, Manuela, recordar, la maternidad de Lima ha sufrido una persecución también de parte del Congreso y de la señora Jáuregui directamente en su comisión, porque ese es otro detalle. Han tomado la comisión de mujer, han De la tomado la mujer. comisión de salud, con la finalidad de justamente perseguir el aborto terapéutico, perseguir a los médicos, aterrorizar a médicos, enfermeras, enfermeros, y tratar de impedir algo que es legal desde hace más de 100 años y que está incluso reglamentado. Entonces, eso también es algo relevante, ¿no? ¿A dónde acudían las criaturas? En Lima, ojo, porque también muchos casos que tenemos en las noticias son de regiones donde en todo el trámite de poder llegar a un centro de salud donde les den la información y donde puedan acceder al aborto terapéutico, se pasa el tiempo y ya no pueden realizarlo. En Lima era la maternidad de Lima y la maternidad de Lima ha sufrido una persecución terrible por parte del Congreso de la Brutal. República, que también evidentemente genera un impacto en los médicos y en las juntas médicas que atienden este tipo de casos. Bien, Lía, para ir cerrando, ¿cuál crees que puede ser el peligro de que estos discursos sigan avanzando en nuestro país y que en casos como en el de Milagros Jáuregui, que postula al Congreso, o el caso de sus aliados, como Rafael López Aliagas, que se ha escandalizado, dicho, ya pidió disculpas, ya que más quieren, la están persiguiendo, hostigando? ¿Cuál es el peligro de que estos discursos lleguen al poder? El peligro son las vidas de las niñas y adolescentes.
las vidas, sus futuros, su desarrollo, porque ya han retrocedido en educación sexual integral, ya han retrocedido en el enfoque de género, quieren retroceder en el aborto terapéutico y quieren poner en riesgo la vida, el futuro de las niñas. ¿Y qué pasa? Que eso también tiene un impacto en el tema de la violencia, porque entonces todos los agresores perciben un ambiente más bien favorable hacia ellos. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo para más violencia contra las mujeres en un país como el nuestro, en el cual en el 2025 se han reportado casi 1.000 casos de menores de 14 años embarazadas y forzadas a llevar a término el embarazo. O sea, la cifra de las que llegaron a finalizar un embarazo, y también pongamos en foco que las cifras tienen que ver con lo que pasa en el Ministerio de Salud. Lo que pasa por fuera muchas veces ni siquiera entra en esas cifras. Entonces, en un país donde la violencia de género es un problema gravísimo, estamos alimentando no solo el discurso, que ya es grave, sino legislación favorable para que la violencia de género siga surgiendo. Y el señor López Aliaga realmente es cínico, ¿no? Porque el señor López Aliaga tuvo declaraciones específicas de que, bueno, un embarazo no deseado, con un buen hotel, con una piscina, se solucionaba y todos iban a ser felices. Y luego hicieron ese comunicado porque lo de Jáuregui fue tan escandaloso que tuvieron que salir a, digamos, deslindar un poquito. Pero como bien dices tú, solo un poquito. Ya estuvo bien y ahora vuelven por su misma línea. Y bueno, y observar un poco eso de que Renovación Popular y Fuerza Popular, sobre todo, digamos que abiertamente, tienen este mismo discurso, ¿no? Entonces, por momentos parecen como querer disimular un poco, pero cuando tienen que decir lo que realmente piensan y cuando tienen que legislar, que es lo que nos debe importar, miremos cómo votan y cómo protegen la vida y el futuro de las niñas y adolescentes de nuestro país, ¿no? Claro, y muchas veces además de una manera que es sumamente egoísta y mezquina, porque a veces ni siquiera creen estas cosas, Lía, o sea, a veces ni siquiera son convicciones reales que estas personas tienen, sino que están anclados a grupos evangélicos grandes con intereses económicos detrás y que le venden a la población una idea de que piensan igual, de que comparten las creencias. En el fondo, muchas veces ni siquiera es así. Ellos están movilizados por otro tipo de intereses. Así es, y la señora Jáuregui hemos visto que esta casa albergue, estaba ella, el esposo, que además ella y el esposo son La hija, cabezas de iglesia, la hija. Entonces, realmente es su medio de vida, viven de eso, generan recursos de eso. Habrá que puesto. investigar esos fondos que recibían que no pasaban por AFSI, tanto que dicen que las ONG, que evaden impuestos. Habrá que ver más profundamente cómo se financiaba, quiénes les donaban dinero y qué pasaba con ese dinero también, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un tema de querer vender unas ciertas convicciones para conectar con un lado conservador de la población, y hay un tema de mercantilismo y de acumular Por poder político supuesto. alrededor de esto, ¿no? Eso también. Por supuesto. Pues, Lía, te agradezco muchísimo el haberte tomado un tiempito para conectarte con nosotras esta tarde y sí, creo que es necesario aliarnos en estos espacios y en todos los posibles porque aquí se trata de la lucha por el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, Manuela, por siempre darle espacio a estos temas, por insistir y persistir y no rendirte en que estos temas tengan la difusión que sea posible. Y creo que sí se nos va la vida a todas y a todos como Mm. sociedad, porque una sociedad que no cuida y protege a sus niñas y adolescentes y a sus niños también, que también son víctimas de violencia, es una sociedad que va camino a la barbarie, ¿no? Entonces, pensar muy bien en qué opciones eligen para votar y lo que significa y repercute en la vida cotidiana, sobre todo en las personas más vulnerables. Un abrazo, Manuel.